Hola, yo soy Laila de la Garza y estás escuchando Notas con Dios. Hey, muchísimas gracias por estar escuchando este episodio de Notas con Dios. Te cuento que aquí son las 11:30 de la noche en Monterrey, México, aquí en mi casa, que es tu casa. Ya había grabado un poco de este episodio, por eso me estoy riendo mientras que lo digo, pero descubrí que el perro que tienen mis vecinos se estaba como colando aquí en el micrófono y se estaba metiendo en nuestra conversación y dije, bye, voy a volver a empezar porque ya no sé en dónde se metió y dónde no. Entonces espero que el perro ya esté dormido, por favor, porque al menos yo ya dormí a mi hijo y este es el momento en el que me tomo para grabar los podcasts, porque si no, no tendrían a un perro de fondo ladrando, pero sí tendrían a mi hijo diciendo mamá, 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 carrito, 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 the wheels on the bus. Bueno, estas son las horas que decido tomar para grabar el podcast, porque según yo hay silencio total en casa, pero oh sorpresa, no contaba con el perro. Pero bueno, espero que ya no se meta por acá, que disfrutes este episodio. Te doy las gracias de nuevo por conectarte a este podcast de Notas con Dios. Te doy las gracias porque sé que muchos de ustedes lo han compartido con amigos, con amigas, con familiares. Gracias, gracias. El propósito de este podcast, curiosamente hoy me lo preguntaba un amigo, me decía, Laila, ¿y por qué? O sea, ¿por qué estás haciendo un podcast? Y le dije, mira, en sí, mi objetivo es hablarle a mujeres. O sea, este podcast sí está más enfocado a mujeres. Sé que hay hombres que lo escuchan y si tú estás escuchando, gracias por estar aquí. Espero que realmente sea muy bueno para ti, que sea práctico para tu vida. Pero mi enfoque va más a mujeres y va a hablarles a su identidad, a hablarles a su corazón y simplemente recordarles que Dios nos creó con un propósito, que Dios tiene un plan para nosotras. Es tiempo de levantarnos así como Él nos creó, así con esos dones, con esos talentos y empezar a creernos lo que Él dice acerca de nosotros para vivir en nuestro propósito total. Dejar de vivir con estas mentiras que hemos creído por tanto tiempo, de que no somos suficientes, de que las mujeres no, de que alguien más ya lo está haciendo. Todas estas inseguridades que tenemos, yo creo que especialmente como mujeres, que tiene que ver con nuestro valor, con esta falta de dignidad que hemos visto a través de la historia, que se ha dado a las mujeres específicamente y mi propósito con este podcast es simplemente presentarte a Jesús, que tú conozcas lo que Él dice acerca de ti, que tú conozcas quién es Él y que simplemente te puedas conectar mucho más con Él. Entonces, gracias por escucharlo, gracias por conectarte y gracias por compartir. Y hoy les voy a contar algo que sucedió hace, 19 años, hace 19 años atrás. Ok, hace 19 años yo estaba a punto de cumplir mis 15 años. Saquen cuentas si quieren saber cuántos años tengo. Saquen cuentas. Y mis papás me preguntaron algo que es muy normal aquí en México, que es, Laila, ¿quieres hacer un 15 años? ¿Quieres hacer tu fiesta de 15 años? Aquí en México, no sé en tu país, pero es una fiesta, una fiesta en la que tú como niña de 15 años te vas a comprar tu vestido, así como tipo un vestido de princesa, un vestido de novia, te haces como un video, te hacen tu sesión de fotos, eliges a tus amigas y a tus amigos que van a estar bailando contigo en una parte del programa del 15 años. Digo, bueno, a lo mejor ahorita ya las fiestas de 15 años son diferentes, pero en mi época, ay Dios mío, sueno súper mayor diciendo en mi época, pero sí, en mi época así eran los 15 años. Bailábamos con ciertos amigos, con tu papá, con tus hermanos, y nada, era una fiesta realmente como tipo una boda, pero para una persona, ¿no? El platillo acá súper formal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mis papás me preguntan, Laila, ¿qué onda? ¿Quieres tú 15 años o prefieres viaje? Y yo, viaje.
mil veces viaje. Entonces, así quedó. Me acuerdo que mis papás me dijeron, ok, vamos a planear un viaje. Para mi sorpresa, el viaje fue a Europa y a Israel. Para mí fue demasiada emoción saber que íbamos a ir a Israel porque desde pequeña mis papás me habían estado leyendo las historias de la Biblia y pues todas, si no es que en su mayoría, son pues ahí en Israel, en ese país que simplemente había escuchado desde chiquita, pero que nunca, digo, no existía Google, ¿no? No existía Internet. Bueno, probablemente ya para mis 15 años sí había Internet, pero no era así como que déjame voy a investigar. No, todavía usábamos las estampitas que te pedían. Ay, Dios mío, estoy revelando mucha información acerca de mi edad, pero bueno, ok. El punto es que yo no había visto como muchas fotos acerca de Israel, obviamente tenía estas Biblias ilustradas y demás, pero todo estaba como en mi mente, todas estas historias acerca de lo que Jesús había vivido, de lo que sus amigos habían vivido, qué sé yo, todo esto estaba en mi mente y era lo que yo había construido, este mapa conceptual que yo me había hecho, estas imágenes que yo había creado a partir de ciertos dibujos que yo había visto quizá y de mucha imaginación que yo tenía a través de leer la Biblia. Y de las historias que me contaban mis papás. Curiosamente fue en secundaria cuando yo comencé a leer mi Biblia. De primaria para abajo mis papás me contaban historias de Jesús, pero cuando llegué a secundaria comencé a desarrollar una fe propia, una fe que ya no era la fe de mis papás, sino era una fe que yo estaba decidiendo tomar, decidiendo si la tomo o la dejo, si es mía o de quién es, porque tú sabes, llega un punto en tu vida en donde lo que te dicen tus papás de cierta forma empieza a perder valor y empiezas a escuchar más lo que dice la gente, lo que dicen los amigos, lo que dice la cultura, la sociedad. Entonces, yo empecé a hacerme preguntas y la pregunta más importante que yo comencé a hacerme era, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Y entonces yo estoy muy agradecida porque yo tenía una base sólida que mis papás me habían mostrado a través de su matrimonio, a través de su vida con Jesús, a través de mostrarme a Dios, a través de cómo ellos me amaban, cómo ellos me enseñaban, cómo ellos la habían regado gacho y se habían perdonado, cómo ellos aceptaban, cómo ellos servían, cómo ellos eran generosos, aunque doliera, aunque significara a ellos quedarse con menos. Entonces yo tuve un buen ejemplo de Jesús. Pero llega la adolescencia, tú sabes, y te haces esta pregunta de ¿qué onda con mi fe? ¿Será que es una historia? ¿Será que es nada más una forma de que mis papás me quieren como controlar para que no haga ciertas cosas o qué es esto? ¿Cómo estás? A lo mejor será que de ahí se quieren agarrar para inventarse reglas, para, no sé, te empiezas a hacer un montón de preguntas y cuando mi papá me dijo que íbamos a ir a Israel, para mí fue como que wow, o sea, vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Y bueno, me acuerdo que después de que mis amigos me hicieron una fiesta sorpresa en casa de una amiga mía, para mí fue buenísimo que no tuve mis 15 años, pero estuve con mis mejores amigos en el jardín. Un amigo, igual te digo, teníamos 15 años. Un amigo hizo hamburguesas y estuvo fregón, la verdad. Después de esa fiesta me fui a mi viaje y me acuerdo que cumplí 15 años entrando a Jerusalén. Cumplí 15 años estando allá y fue súper especial. Me acuerdo que estando allá en Israel para mí era impresionante ver las construcciones. Para mí era impresionante el hecho de saber que por ahí en donde yo estaba pisando
por ahí había pisado Jesús. Sabes, ellos tienen algunos sitios en los que ellos han podido descubrir dónde es exactamente por donde caminó Jesús, dónde es. Porque, sabes, obviamente ha pasado muchísimos años, o sea, miles de años. Entonces ellos te bajan para que tú estés en el nivel en donde estaba construida la ciudad en el tiempo de Jesús. Entonces, cuando tú quieres caminar por donde Jesús caminó, te bajan a ese nivel y ves estas piedras que son diferentes a las piedras de la actualidad. O sea, el piso era diferente que el piso de la actualidad, y así es como ellos diferencian cómo era, no sé, las calles en los tiempos de Jesús. Fuimos también al mar de Galilea, en donde Jesús hizo el milagro de alimentar a los 5,000, en donde Jesús calmó la tormenta, en donde Jesús caminó sobre el agua, y el estar en una barca en medio de ese mar, cantándole a Dios, para mí me marcó el corazón. Pero después de todo esto y de caminar por lugares en donde obviamente el guía turístico nos contaba, mira, por aquí Jesús hizo su primer milagro, aquí convirtió el agua en vino, wow, ok, las bodas de Caná, no sé qué, y vamos caminando por lugares en donde vamos platicando acerca de qué hizo Jesús en cada lugar. Y para mí era obviamente impresionante. Oye, aquí fue, en este monte fue donde Jesús se sentó y empezó a contarle a la gente que ellos eran dichosos aún y cuando las cosas no salieran como ellos querían, aún y cuando las cosas no fueran como ellos las esperaban, que ellos eran benditos, que ellos eran dichosos, que ellos eran felices, a pesar de. Aquí fue en donde Jesús fue tocado por una mujer y poder salió de él, porque esta mujer creyó que si lo tocaba, después de haber estado 12 años con una hemorragia increíble, que aunque ella gastó todo su dinero yendo con doctores, nadie pudo hacer nada por ella. Pero en el momento en el que ella toca a Jesús, ella es sana. Y Jesús voltea y dice, hey, ¿quién me tocó? Y sus discípulos dicen, oye, Jesús, ¿qué rollo? Pues estamos aquí en una multitud, como que decenas de personas ya te tocaron, maestro. O sea, como ubícate, ¿no? Y Jesús dice, no, yo sé que salió poder de mí. ¿Quién fue? Para mí esa es una escena favorita de la Biblia. Estuvimos en donde, no sé, en donde Jesús caminó con sus discípulos, hablando con la gente. Para mí era especial, lo recuerdo como uno de mis viajes favoritos, a pesar de que estaba en mi plena adolescencia y con mi Discman, ya sabes, teníamos el Discman para meter el disco y estar escuchando música, y tenías los audífonos grandotes, y si quieres escuchar otra canción, pues no había iPod, entonces sacabas tu caja con los miles de CDs y ponías el CD que querías para escuchar una canción, luego sacabas el CD, lo metías otra vez a su cajita y sacabas el otro CD para escuchar la otra canción y demás. Así viajé, me acuerdo, a ese viaje a Israel, y lo recuerdo de verdad con mucha emoción en mi corazón, porque quiero decirte algo. En un momento del viaje nos llevaron a el lugar en donde Jesús oró con lágrimas en su rostro, hablando con su Padre, diciéndole, Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, si es tu voluntad que no tenga que pasar por este sufrimiento, de morir, de estar lejos de ti, si es tu voluntad, por favor, que pase de mí esta copa. Y con la mejor de las actitudes, en el momento más a lo mejor temeroso que él pudo haber pasado,
en donde ya iba a ser apresado, él se pone a orar por ti, por mí, diciéndole: Dios, te pido por estas personas que me has dado, te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Y Jesús oró y pensó en ti y en mí. Y cuando yo estaba ahí en el Monte de los Olivos, pensando que Jesús estuvo ahí, había un olivo que estaba como muy, muy, muy antiguo. Y decían que ese era de la época de Jesús. Y con ganas de hincarte ahí en ese árbol, qué sé yo, y ponerte a orar y decir: wow, Jesús, tú pensaste en mí. Aún sin yo existir aún, pero tú ya pensabas en mí. Desde que tú decidiste dejar el trono allá en el cielo y hacerte hombre y venir aquí a la tierra, tú pensaste en mí. Y en ese momento del viaje, algo empezó a revolucionarse en mi corazón. Cuando yo empecé a pensar en esto: Jesús pensó en mí aquí, Jesús pensó en mí, Jesús pensó en ti. Después de ahí empezamos a recorrer un tramo muy largo, en donde empezamos a realmente recorrer todo lo que Jesús vivió esa noche en la que fue apresado, esa noche en la que lo llevaron para ser interrogado, para ser golpeado, realmente para ser burlado. Esa noche en la que las personas se burlaban de él porque él decía de sí mismo que él era el Hijo de Dios. Esa noche en la que le arrancaron sus barbas, en la que le quitaron la ropa, en la que lo golpearon, en la que nuestro Salvador, el mismo Dios, se entregó por amor. Y recorrimos paso por paso lo que Jesús caminó. Distancias que Jesús mismo caminó por amor, sabiendo cuál era su destino final, sabiendo en dónde iba a terminar. Y mientras caminaba por ahí, pensaba en mi corazón como: Jesús, de verdad era necesario que hicieras esto. De verdad tenías que hacer este sacrificio por mí. Jesús, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Llegamos a este lugar, te digo, en donde él fue golpeado y nos mostraban el tipo de látigo que usaban, que tenía como picos. Entonces era un látigo que golpeaba en la piel, pero te arrancaba pedazos de piel. Y me acuerdo que las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos incontrolablemente. Y me acuerdo y me da sentimiento de nuevo pensar que mi Salvador decidió dar su vida para que yo pudiera vivir. Caminamos por donde Él comenzó a cargar la cruz. Y llegamos después a un lugar que le llaman el lugar de la calavera, en donde es un lugar en donde se cree que ahí fue la crucifixión. Y lo vimos de lejos y podíamos ver en este monte cómo tenía ciertos como agujeros que lo hacían parecer como una calavera, literalmente. Y recordé cómo Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones, de personas que me representaban a mí. Y simplemente me hizo pensar: Jesús, tú sabías que yo no podía pagar el precio requerido para estar en paz con mi Padre Celestial, para estar bien con mi Dios. Pero hoy yo puedo estar bien con Dios porque tú pagaste el precio total. Lo que a mí no me ha costado nada, a ti te costó la vida. Lo que para mí ha sido un regalo gratuito que muchas veces
lo veo con muy poco valor, lo que yo muchas veces desecho en mi corazón y no uso en mi interior y en mis relaciones y en mi hoy, mi día a día. A ti te costó todo. Mi salvación te costó todo. Y estando ahí, te digo, me empecé a hacer esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y el guía turístico, me acuerdo que se llamaba Pablo. Él nos estuvo llevando por todo Israel, contándonos absolutamente todo acerca de Jesús, lugar por lugar en donde él había estado. Pero él nos decía que él no creía que Jesús era el Mesías, que él no creía que Jesús era el Salvador, pero que sí creía que Jesús había hecho cada milagro que él nos estaba diciendo que Jesús había hecho. Que eso estaba escrito, estaba en la historia, en estos rollos, en estos libros que ellos tenían, que él sabía que era verdad, porque muchas personas lo habían visto, que era verdad. Él sabía que era verdad, que Jesús murió. Y después nos llevó a un lugar, ahí cerquita, un jardín, en donde se cree también que ahí fue el lugar en donde está su tumba. Nos llevó a este lugar y nos dijo: la tumba de Jesús está aquí. Y pueden pasar si quieren verla. La tumba de Jesús está vacía. Y para mi sorpresa, te voy a contar esto. Yo había ido a Europa y había visitado tumbas de personajes famosos y incluso hay iglesias en donde hay papas disecados, hay lenguas disecadas, te lo prometo, puedes investigar en Google, de personas que fueron como santos, y hay lugares en donde está tumbas de estos personajes históricos que hicieron un cambio en nuestro mundo de alguna forma y les construyen estos edificios o estas iglesias encima de su tumba. Pero cuando se trata de mi Salvador, yo voy a este lugar, a este jardín, entro a la tumba y no hay absolutamente nada. Es impresionante porque de hecho entras y no hay nada. Vas a visitar las tumbas de todas estas otras personas y están con chapa de oro y con millones de cosas y ponen musiquita de fondo y qué sé yo, como demasiado glamour. Pero vas a la tumba de Jesús y no hay nada. Pero eso contestó mi pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Y Jesús para mí, amigo, amiga que me estás escuchando, Jesús para mí es Dios mismo, hecho hombre. Jesús para mí es el Hijo de Dios. Jesús para mí es el Salvador. Jesús para mí es ese hombre que se dio por amor. Jesús para mí es ese Salvador que dio su vida, que entregó todo, todo por amor. Es ese Hijo de Dios que con toda la humildad vino a vivir una vida perfecta, a mostrarnos cómo relacionarnos con Dios, con nuestro Padre Celestial, cómo vivir, cómo perdonar, cómo amar, cómo dar, cómo orar por nuestros enemigos, cómo ser buenos administradores de los recursos que tenemos, de nuestras finanzas. Vino a mostrarnos cómo no juzgar a la otra persona y ver a nuestro interior y ver qué es lo que nosotros tenemos que cambiar. Jesús vino a mostrarnos
por medio de la cruz que éramos perdonados y aceptados y que ya todo estaba pagado para un libre acceso a Dios. Pero aún si Jesús hubiera hecho todos los milagros que hizo, que están registrados, aún si Jesús hubiera muerto en esa cruz, pero si en esa tumba estuviera su cuerpo, entonces realmente no pudiéramos creer que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Mesías, porque ahí estaría su cuerpo. Pero a diferencia de todos estos personajes históricos que merecen obviamente nuestro respeto y quizá admiración, Jesús hoy, 2020, está vivo. Su tumba está vacía. Nuestro Salvador vive, nuestro Redentor, el que pagó el precio para rescatarnos, para hacernos nuevas personas, el que pagó el precio para conectarnos con el Padre Celestial, está vivo. Y sabemos que está vivo porque lo vieron varias personas y después multitudes de personas caminaron con Él y comieron con Él y vieron cómo Él empezó a irse hacia el cielo de nuevo y cómo sus últimas palabras fueron: hey, ve y dile a todo el mundo que yo soy el Hijo de Dios. Ve y dile a todo el mundo que en mí hay perdón, que en mí hay amor, que en mí hay esperanza, que en mí hay vida nueva y vida eterna. Vida hoy, pero vida también en el futuro, en el mañana, en la eternidad. Vida después de la muerte. Y escucha esto, Jesús les dijo y nos dice a ti y a mí: y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo hoy creo porque hubieron personas que lo vieron a Él resucitar y que escribieron acerca de su resurrección. Yo hoy creo porque fui al lugar en donde debería de estar su cuerpo, pero no hay nada. Nadie pudo inventarse un cuerpo falso y ponerlo ahí porque Jesús está vivo, porque Jesús resucitó, porque Dios levantó a Jesús de los muertos. Y regresó a Pablo, mi guía turístico de Israel. Y yo le preguntaba: Pablo, si tú me estás contando con lágrimas acerca de este Jesús que hizo todos estos milagros, que vivió esta vida perfecta, si tú me estás diciendo que no ha existido otro hombre como él aquí en Israel, si tú me estás diciendo que realmente Él murió ahí aún siendo un hombre inocente, si tú me estás diciendo que su cuerpo no está en ninguna tumba, en ningún lugar aquí, porque no está, ¿qué te falta para creer? Y Él me dijo: estoy esperando que liberen a nuestro pueblo. Ellos están esperando un cambio de gobierno, qué sé yo. Pero me hizo pensar cuántas veces nuestro corazón está endurecido y vemos todo lo que Dios hace en el mundo, todo lo que Él puede hacer en nuestro mundo, en nuestra familia, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Cambios que suceden en personas que conocemos, que se encuentran con Él. Lo podemos ver y podemos decir: sí, realmente Jesús es una persona buena y tiene buenas enseñanzas y claro que sí, hace milagros y no sé, o sea, Diosito y los milagritos y Jesucito y lo vamos haciendo como más y más y más pequeño. Y podemos ver que Él murió y lo vemos en las películas en Semana Santa y lo vemos en los crucifijos, quizá lo vemos en estas imágenes que tenemos de un Jesús triste que alguien nos presentó y pensamos: ¿será que es real? Y yo simplemente quiero decirte hoy esto:
tú necesitas abrir tu corazón. Quizá tú tienes tu corazón endurecido y quizá tú no te has hecho esta pregunta de ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí realmente? ¿Será que yo creo? Y si creo, ¿por qué creo? Y mira, yo creo que la señal de la resurrección es la señal más importante que tú y yo tenemos para creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador. La tumba vacía nos recuerda que Dios levantó a Jesús de los muertos y que por su muerte y su resurrección tú y yo tenemos vida eterna y vida aquí y ahora. Y con lo que yo te quiero dejar hoy a ti es con una pregunta. Yo no quiero resolverte esta pregunta. Yo quiero que tú luches con esta pregunta, que tú te la hagas una y otra vez. Y pudiera decirte muchas cosas más que quisiera no hacerlo ahorita mejor, porque yo quiero que te vayas con esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Y te voy a leer lo que dice Juan 3, 16 al 18 en la versión de The Message. Voy a tratar de traducirla mientras que te lo leo. Así es como Dios amó al mundo. De esta forma Dios amó tanto al mundo. Él dio a su Hijo, su único Hijo. Y este es el porqué. Para que nadie tenga que ser destruido, sino que creyendo en Él, cualquier persona pueda tener una vida entera y eterna. Una vida entera y eterna. Dios no se echó el problema de enviar a su Hijo simplemente para tener un dedo acusador diciéndole al mundo qué tan malo era. No, Él vino a ayudar, a poner al mundo en una relación correcta con Dios de nuevo. Y cualquiera que confíe en Él es aceptado. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tú y yo creer en Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Esta es la pregunta que yo quiero que tú te hagas. Y termino diciéndote esto. Quizá tú estás escuchando este episodio y tú no creas en Jesús. O tú has estado pensando si todo esto es real o no. O tú has estado pensando, ¿sabes? Yo siento que Dios no me escucha. Yo creo que, yo sé que existe Dios, pero no sé cuál debe ser mi relación con Él. Siento que como que estoy topado, ¿no? Prefiero decirle a alguien más que siento que está como entre comillas, más cerca de Él que ore por mí o así. Pero yo no me siento cerca de Dios. Yo te quiero decir algo. Dios está para ti y por ti. Dios quiere hacerse presente en tu vida. Y Dios sí te está escuchando. Dios está ahí ahorita mismo, en este lugar en donde tú estás escuchando este podcast. Ahí está Dios. Si tú estás lavando los trastes, ahí está Dios contigo. Si estás manejando, ahí está Dios contigo. Si estás en tu computadora trabajando mientras que escuchas esto, ahí está Dios. Y yo le pido a Él que tú puedas sentirlo, que tú puedas sentir su presencia en ti, que tú puedas sentir a Jesús vivo en ti, porque Jesús está vivo. Y Él quiere vivir en ti. Él quiere vivir en ti. Él quiere darte una nueva perspectiva de vida y un nuevo propósito de vida. Pregúntate esto. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Gracias por haber escuchado este episodio. Espero de verdad que esta pregunta te haga reflexionar, que te acerque más a Jesús, que te acerque más a ese Dios que te ama, que ha dado absolutamente todo por amor a ti.
que te tiene en la mira, que no te ha olvidado, que no te abandona, que tiene un plan y un propósito para tu vida. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo de Notas con Dios.